Bueno, entonces retomando nuevamente la investigación que se realizó en el metaanálisis y la información que nos da el doctor David Suárez Quintanilla en su artículo El reto de la retención en ortodoncia, podemos sacar dos conclusiones. La primera, se las había mencionado ya, dentro de las limitaciones de la presente revisión sistemática se puede concluir que los terceros molares inferiores pueden contribuir al apiñamiento mandibular. Y el doctor Suárez Quintanilla nos dice, en ningún caso se debe de programar la extracción de los terceros molares para evitar una posible recidiva del tratamiento. Sin embargo, la opinión de un experto ético y profesional como lo es el doctor Quintanilla también lógicamente está fundamentada en que todavía existen limitaciones para poder dar conclusiones de formas certeras. Sin embargo, al tener estas dos informaciones que son reglamentadas, que son bibliografías serias, nosotros debemos de desarrollar pensamiento crítico para poder así poder generar un criterio y poderlo aplicar de forma objetiva y de forma detallada en nuestros diferentes casos clínicos. ¿A qué me refiero con pensamiento crítico? Pues bueno, voy a decirles qué es lo que yo creo una vez ya teniendo la información y las cartas sobre la mesa, como se dice vulgarmente aquí en México. Yo creo que todos los pacientes deberían ser tratados con el riesgo profiláctico de la extracción de los terceros molares y así disminuir los riesgos que este rubro implica en la recidiva del apiñamiento. Ahora, también debemos de tomar en cuenta que la extracción de los terceros molares se está hablando seguramente en casos clínicos donde es probable que todavía no se hicieron extracciones de premolares. Cuando nosotros hicimos ya extracciones de premolares en nuestro caso clínico, nos los debemos de pensar muy seriamente porque obviamente sería el sacrificio de otros 4 órganos dentarios. Entonces, cada caso clínico debe de tratarse de forma individual. Sin embargo, en los pacientes que están esperando un 100% de la calidad de su tratamiento al pasar de los años, debemos nosotros de plantearnos y plantearle al paciente bien informado toda la información que hemos desarrollado durante estos videos, durante la bibliografía que ustedes gusten leer, para que el paciente tome una decisión informada. Sin embargo, si el paciente se los autoriza y el paciente es consciente de que es finalmente una mutilación de un órgano dentario probablemente sano, esto se tiene que hacer con consentimiento informado, pero de forma profiláctica para disminuir estos riesgos de apiñamiento. Entonces, esa es una opinión muy personal de un servidor, sin embargo, o sea, está basada en que ya se revisaron diferentes bibliografías. Ahora, otra situación importante, ¿existe alguna forma de diagnóstico que justifique mi decisión de extraer los terceros molares de forma profiláctica por falta de espacio y no tanto por la relación que todavía es bastante ambigua y bastante limitada del apiñamiento en los dientes anteroinferiores o anterosuperiores? O sea, ¿existe algo donde yo pueda todavía soportar más mi decisión? Pues claro que sí. Existe la lateral de cráneo y existe desde luego la radiografía que es conocida como el ortopantograma. Ortopantografía. Estas dos radiografías es el pan nuestro de cada día de todos los ortodoncistas. Entonces, nosotros tenemos elementos en la lateral de cráneo, como lo puede ser este que nos brinda el doctor Ricketts en su cefalometría de Ricketts, que es la distancia que existe de la cara distal del primer molar superior a vertical pterigoidea. Y nos dice que es la norma, edad del paciente más 3, desviación estándar más menos 3. Entonces, esto nos va a dar una certeza de poder determinar si nosotros vamos a tener con valores positivos espacio para que erupcione nuestro tercer molar superior o vamos a tener valores negativos en donde nos va a decir que es muy probable que nuestro tercer molar va a quedar retenido o impactado. Si no tenemos espacio para que el tercer molar erupcione, aunque no esté relacionado el tercer molar con el apiñamiento o la recidiva de los incisivos centrales inferiores o superiores, nosotros ya tenemos un elemento para poder determinar la extracción de forma profiláctica por falta de espacio. Recordemos, cada caso es individual, pero si tú estás extrayendo los terceros molares superiores, en automático los inferiores se quedarían sin antagonista y entonces estos, al momento de erupcionar, si es que así lo hicieran,
probablemente se estarían extruyendo. Entonces, por lógica, se tendrían también que extraer los inferiores. A pesar de que este es un método de diagnóstico para los terceros molares superiores, nos puede complementar nuestro diagnóstico para la toma de decisión de la extracción de los terceros molares inferiores. Y esto lo vemos con un simple trazado. Vertical pterygoidea, medida a la cara distal del primer molar superior. Es bastante fiable. Ahora, para el molar inferior, bueno, hay un método en donde nosotros también trazamos una vertical verdadera, donde estemos pasando específicamente por el cuerpo del hueso hyoides. Si nosotros tenemos nuestro tercer molar ya erupcionado por delante de esta vertical verdadera, es muy probable que nuestro tercer molar inferior tenga oportunidad de erupcionar. Si nuestro tercer molar inferior está por detrás de esta vertical verdadera que tiene que pasar, aquí la referencia es el cuerpo del hueso hyoides, es muy probable que nuestro tercer molar pues bueno, esté impactado o retenido porque va a estar dentro de la rama o dentro del cuerpo o relacionado a lo mejor hasta con nuestro dentario inferior. Entonces, ya en un paciente en crecimiento y desarrollo que ya terminó, tenemos el tercer molar así, difícilmente este va a erupcionar. Entonces, este es otro elemento que podemos tener a favor para poder nosotros emitir un diagnóstico y una terapéutica en cuanto a la extracción del tercer molar inferior y el superior con el anterior dato que dimos de la lateral de cráneo. Bien, ahora, tengo otros factores de riesgo que yo puedo tomar en cuenta al momento de decidir la extracción de los terceros molares. Claro, tengo más elementos, como cuáles, como la clasificación de las diferentes clasificaciones de cómo se encuentran ubicados o posicionados los terceros molares en relación con las estructuras de su adyacente, de su antagonista, de las estructuras anatómicas, como lo puede ser el cuerpo mandibular, el nervio dentoalveolar, la rama mandibular, la tuberosidad del maxilar, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos la clasificación de Winter. O sea, supongamos que a lo mejor tenemos buen espacio para que erupcione el tercer molar, pero imaginen que viene en una forma invertida o que viene totalmente horizontal. Bien, es muy difícil, muy complejo que un tercer molar pues pueda hacer una erupción en esta posición o en esta posición que totalmente pues bueno viene al contrario de su eje de erupción. Entonces ahí definitivamente, pese a que el paciente tenga el deseo de conservarlo, debemos de comentarle que es ideal de forma profiláctica que nosotros debamos extraer ese tercer molar para evitar seguramente complicaciones más adelante. Esta es una clasificación. Tenemos también la clasificación de Pell-Gregory, que también se puede medir en lo que es, desde luego, la ortopatografía. También la ortopatografía se mide. Y nosotros podemos determinar, según la clasificación, qué tanto es viable poder dejar ese tercer molar después de cierta edad en el paciente o qué tan viable es retirarlo de forma profiláctica, que normalmente debe ser de los 16 a los 23 años por la facilidad que nos permite y la capacidad de recuperación y resiliencia que tiene el paciente, hacer la cirugía de terceros molares en este periodo de edad, porque lógicamente esto nos brindaría una mejor recuperación para nuestro paciente. Sin embargo, si nuestro tercer molar se encuentra en una posición anómala, como lo estamos viendo aquí, que se encuentra en una clasificación 3C, pues bueno, allí tendremos que valorar que difícilmente este tercer molar, pues bueno, va a tener capacidad de erupción o va a tener posibilidades de erupción, más aún si el paciente ya rebasa los 18 o los 26 años. Entonces ahí definitivamente, pues si el paciente así lo decide, no es que se tenga que extraer de forma profiláctica para evitar el apiñamiento, pero ya tenemos un elemento más que justifica nuestra decisión y justifica nuestra terapéutica para poder hacer la extracción de dicho tercer molar. Bien, y desde luego la clasificación de Archer, que bueno, aquí ya nos menciona también tanto los molares superiores como los molares inferiores, y pues bueno, tiene diferentes formas de cómo definir la posición de los terceros molares, ya sea que vengan vertical, mesioangulados, distoangulados, horizontales, invertidos, en linguoversión, en palatoversión o linguoangular o palatoangular y vestíbulo angular. Entonces, nosotros también de forma muy objetiva
tomando ya en cuenta las 3 clasificaciones que revisamos ahorita, pues tenemos ya elementos para poder determinar y poder recomendar de forma concreta, objetiva y profesional una terapéutica para poder extraer los terceros molares, a pesar de que estos no estén relacionados con el apiñamiento anterior inferior. Bien, entonces es importantísimo. La verdad es que, como siempre lo he comentado, o sea, la piedra angular de la ortodoncia es el diagnóstico. En ortodoncia, y voy a referirme a una frase que escuché del doctor Suárez Quintanilla, o sea, en diagnóstico, en ortodoncia, lo importante es saber y tener conocimientos profundos, bien cimentados, pero sobre todo actualizados. Bien, ahora, hoy tenemos muchas formas de cómo poder nosotros diagnosticar la posición específica de los terceros molares y poder brindar un costo-beneficio con referencia a extraerlos y que el paciente pueda tomar su decisión lo mayormente informado que se pueda. Pues claro, sí, el CBCT nos puede dar información para que el paciente conozca los riesgos y a partir de ahí, de la información que nosotros le estemos brindando, pues nosotros también podamos llegar a algún diagnóstico y podamos emitir una opinión profesional y el paciente pueda decidir qué es lo mejor para su salud y para su tratamiento, pero lógicamente informado y de la mano de nosotros como profesionales de la salud bien capacitados. Bien, por último, ya solamente para retomar, porque esto me llamó muchísimo la atención, este post de este artículo de el reto de la retención en ortodoncia, pues bueno, nos dice, la estabilidad es mayor cuando actuamos sobre la emergencia dentaria que cuando lo hacemos sobre el diente ya mal posicionado. Entonces, debemos de recordar que según Van der Linder, bueno, el apiñamiento es primario, secundario y terciario. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestro órgano dentario ya desde que viene erupcionando tiene una emergencia dentaria porque viene con mala posición, nosotros debemos de actuar buscando los espacios como todos los ortodoncistas debemos de hacerlo, expandiendo, buscando el espacio de leeways, haciendo extracciones, haciendo stripping, distalizando, haciendo expansiones dentoalveolares con aparatología auxiliar, etc. Lo importante es conocer, tener bien fundamentado nuestro diagnóstico y sobre todo medir nuestros modelos de estudio, medir nuestras cefalometrías y hacer una proyección de crecimiento para realmente determinar si vamos a tener ese espacio para hacer la corrección del apiñamiento o vamos a tener la necesidad de nosotros generar este espacio. De ahí que, pues bueno, se los mencioné yo hace 2 videos en donde yo les mencionaba, pues bueno, las extracciones seriadas, ¿no? Cuando ya tenemos esta emergencia, las cuales, pues bueno, aquí estamos viendo los ejemplos, que en algunas ocasiones, pues bueno, tenemos que hacer el sacrificio de los primeros premolares para que podamos obtener la erupción de los caninos y desde luego el aliviamiento del apiñamiento en los sectores anterosuperiores y anteroinferiores. Bien, existen diferentes formas de cómo hacerlas o cómo programar las extracciones seriadas, pero recordemos, o sea, esto no se trata de una receta de cocina. En muchas ocasiones nosotros tenemos que ir viendo la secuencia de erupción y sobre todo tener el control del anclaje para no perder anclaje en el primer molar y que entonces tengamos un problema todavía aún mayor que el que tratamos de resolver. Bien, las complicaciones, pues bueno, podrían ser como estas, en donde realmente podemos tener órganos dentarios retenidos y que al rato, pues bueno, necesitemos ya extracciones un poco más complejas o, por así decirlo, extracciones ya de tipo quirúrgicas, bien, y que nos compliquen, desde luego, la biomecánica ortodóntica que vamos a emplear. Bien, esto es todo. La verdad es que con esto cerramos de forma objetiva, de forma detallada, de forma muy concisa, muy informada, muy bien fundamentada, la pregunta que nos hacía nuestro amigo en cuanto a la relación que existía de los terceros molares y el apiñamiento en los sectores anterosuperiores y anteroinferiores. Bien, obviamente vamos a seguir con los siguientes puntos, con el punto número 6 y espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, no olviden darle like y estamos en contacto. Saludos.